Que Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios porque una vez más nos permite compartir la reflexión del Evangelio este domingo 4 de octubre del 2020. Le damos continuidad al texto del Evangelio de San Mateo en el capítulo 21. Esta vez vamos a leer de los versículos 33 al 46. Siempre digo, lo vamos a leer, pero la lectura la van a hacer ustedes en sus hogares y aquí la obviamos para ahorrar tiempo en el video. Yo le he titulado a esta reflexión, Cuando venga el dueño de la viña. Es fácil notarlo, mis hermanos, pero es mejor para mí hacer la referencia. Si ustedes han leído los textos detenidamente, estamos llegando al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús en la lectura que llevamos del Evangelio. El domingo anterior, después de entrar triunfal a Jerusalén y luego del rechazo a la autoridad de Jesús, cuando hizo la purificación que se llama del templo, vimos a Jesús como un hombre que envía a trabajar a sus dos hijos. Y el tema al enviar a esos hijos es quién obedece y quién no obedece. Y no quién dijo que iría y quién dijo no voy. Esa parábola del domingo anterior nos enseñó que es mejor hacer y no decir. Hoy tenemos una segunda parábola que igualmente es respuesta para aquellos religiosos judíos, para el pueblo de Israel, para los seguidores de Jesús y para nosotros también. Es una respuesta al rechazo de la autoridad de Jesús, porque hasta el día de hoy muchos rechazan esa autoridad. Esta parábola tiene una diferencia con la anterior. Es la parábola de los labradores malvados. Y tiene una característica, que es una parábola profética, una parábola escatológica. Adelanta la muerte del Hijo de Dios, porque habla de la muerte del hijo del dueño de la viña. Y también habla de juicio. Por eso el título, Cuando venga el dueño de la viña. Y habla de un reino de Dios que será quitado a unos y será abierto a otros labradores, que en este caso es quitado para los judíos en exclusividad y abierto para que los gentiles también puedan participar. Al principio de esta parábola, en el versículo 33, leemos: oíd otra parábola. Así inicia el Señor el relato. Y esta frase, estas tres palabras enlazan las dos parábolas, porque las dos parábolas tienen relación, tienen conexión. Ahora habla de una viña. Y esa viña, mis hermanos, es una planta común en Israel, tanto en el tiempo de Jesús como en el tiempo actual, la viña. Y la viña en el Antiguo Testamento simboliza al Israel, al pueblo de Dios. Es el dueño, allá en el capítulo 5 del libro del profeta Isaías se habla de una viña que un labrador plantó, cuidó, protegió, pero que es una viña que no dio buenos frutos. En el Nuevo Testamento la viña representa o simboliza el reino de Dios. Este dueño de la parábola dice que arrendó una viña. La plantó, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. El arrendamiento no le quita la propiedad de la viña. Él es el propietario. Y le da derecho a una parte de los frutos que produzca esa viña. El arrendamiento es así hasta el día de hoy.
Este dueño entonces arrendó la viña a unos labradores que, si queremos tomar la parábola como una alegoría, diríamos que los labradores representan a los religiosos judíos. Cuando el tiempo de la cosecha se cumplió y el dueño mandó a sus siervos por los frutos, por lo que le correspondía de la producción de esa viña, los labradores, tomando a los siervos, dice el versículo 35, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Es decir, no fueron unos labradores responsables que reconocieran la autoridad del dueño de la viña y que le tuvieran listo lo que le correspondía de los frutos de aquella viña, sino que fueron unos labradores que en esta versión Reina Valera 60 se le llama labradores malvados, porque hicieron daño a los siervos enviados por el dueño de la viña. Siguiendo con la alegoría, podríamos decir que estos siervos representan a los profetas, aquellos profetas enviados de Dios que sufrieron igual rechazo. En el Antiguo Testamento lo podemos leer cuando ellos llevaron el mensaje al pueblo, cuando el pueblo no quiso escucharlos, cuando el pueblo los apedreó, los maltrató, los rechazó. Los labradores pues recibieron con violencia, rechazaron a los siervos, incluso matan a uno de ellos. Así sucedió, como decía, con los profetas de Israel. Ese versículo 35 habla precisamente de eso. El dueño envió a otros siervos que también fueron rechazados. Envió a su hijo porque pensó, a él van a respetarlo. Merece el respeto de los labradores. Merecerá el respeto de los labradores. Pero también al hijo lo recibieron violentamente y planearon matarlo para heredar el viñedo. La ley judía contemplaba que si un dueño moría sin herederos, los que tuvieran en arrendamiento la viña tenían derecho a ser ellos propietarios de la misma. Así que ellos planearon matarlo y beneficiarse. Y dice que lo sacaron de la viña, porque fíjense, hermanos, que en la mentalidad del pueblo judío, si el heredero moría adentro de la viña, contaminaba la tierra. Lo sacaron fuera de la viña. Y esto nos recuerda que también a Jesús lo rechazaron, lo mataron y lo mataron fuera de Jerusalén. El Señor Jesús relata la parábola frente a aquellos opositores, líderes religiosos judíos que están rechazando su autoridad, cuestionando su autoridad. Y al final del relato, Jesús les pregunta, cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Este es un momento importante de la parábola, del relato, porque los obliga a responder. Y cuando ellos responden, pronuncian su propia sentencia. Porque estos opositores religiosos judíos eran conocedores de la ley, eran intérpretes de la ley, doctores de la ley. Y ellos sabían perfectamente qué significado tenía aquella parábola. Algunos al leer esta parábola, como les decía, la toman como alegoría. Entonces dicen, el dueño de la viña es Dios, envió a su hijo que es Jesús. Los labradores son el pueblo de Israel, estos líderes religiosos. Los enviados, los siervos enviados son los profetas. Pero también puede haber otros que prediquen esta misma parábola desde otro punto de vista. Aquí lo que estamos haciendo es reflexionando en ese momento del caminar de Jesús. No queremos inclinarnos hacia la alegoría propiamente, ni tampoco queremos desviarnos hacia un tema aparte. Queremos pensar en que al caminar Jesús
hacia la cruz. Se está llegando al final de su ministerio terrenal, pero también se está llegando a la cruz, que es la culminación de su envío. Para eso fue enviado. Y entonces esta pregunta que pone a los religiosos judíos entre la espada y la pared, cuando venga el dueño a pedir cuentas, porque va a haber un día en que el dueño va a pedir cuentas, ¿qué hará con estos labradores? Que rechazaron a sus enviados, los apedrearon, mataron a uno, golpearon al otro, y al hijo también planearon matarlo fuera de la viña. Y entonces ellos responden: a los malos destruirá y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Toda una sentencia que ellos mismos están pronunciando. Porque el Señor, en el día que Él hace juicio sobre la nación judía, los rechaza y entonces abre la puerta a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. El Señor demanda frutos, mis hermanos. El Señor no está abriendo las puertas del reino para gentiles, para los pecadores, solamente para colocarse el título de redimidos, de salvados, de pueblo de Israel. Él quiere frutos. Así que muchas veces cuando nosotros leemos esta sentencia, decimos: ahí es cuando los gentiles tenemos entrada. Y sí, así es. Pero leamos toda la línea. Dice que paguen el fruto a su tiempo. Y esa es la condición. Jesús hizo que ellos con sus propios labios reconocieran el punto clave de la parábola. Y no solamente el punto clave de la parábola, sino también el punto clave de su error como religiosos judíos, como sacerdotes, como servidores a cargo de la fe y de la religiosidad judía. Ellos tenían la responsabilidad de guiar al pueblo al conocimiento de Dios. Pero ahora Dios en Jesús está frente a ellos y lo rechazan y lo planean matar. Jesús citó el Salmo 118 para enfatizar su rechazo como piedra angular de la fe, como roca sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Cómo rechazarlo? ¿Cómo quitar esa roca angular, esa piedra angular? Se cae el edificio. ¿Cómo quitar del camino la roca sobre la cual se edifica la iglesia? La iglesia se cae. Él es la cabeza, mis hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la roca sobre la cual se edificó la iglesia. Y este rechazo abre oportunidad a los gentiles de ser parte del reino de Dios. Por eso les decía que esta es una parábola profética, porque está adelantando los acontecimientos. Pero la iglesia debe asumir esa tarea. Entramos al reino, tenemos el derecho, pero tenemos que dar frutos gratos a Dios, frutos de obediencia, frutos de fidelidad, frutos de servicio, frutos de entrega al Señor. Y cuando Él venga y pida cuentas, entregar esos frutos que, por supuesto, mis hermanos, siempre que hablamos de esto tenemos que decir: no nos van a dar la salvación, no vamos a ganar por los frutos, por las obras, pero el Señor quiere ver esa evidencia del cambio que ha habido en nuestra vida. Cuando nosotros tomamos esta parábola y la queremos aplicar a nosotros, tenemos que aprender varias cosas. Una es que quien se oponga a Jesús se opone a Dios, se opone a todo su plan perfecto y recibirá castigo. Será rechazado.
No podemos oponernos a la autoridad de Dios. No podemos querer hacer las cosas a como nosotros nos parece, dejando de lado la voluntad de Dios. Los principales sacerdotes, los ancianos, los fariseos, los religiosos judíos, se convirtieron en literalistas, cumplidores de la ley al pie de la letra, pero desobedientes, ajenos, indiferentes a la voluntad de Dios. Ellos saben ahora que fallaron, porque al finalizar el relato de la parábola, el Señor los hace que con sus propios labios ellos confiesen su error. A los malos destruirá y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. La parábola, mis hermanos, lo señala claramente como los labradores ingratos. Porque Jesús es más que un profeta, es el Hijo de Dios. Y nosotros tenemos que tener claro el sentido de esta parábola. Nos está llegando, mis hermanos, la parábola en un tiempo difícil de la iglesia. En un tiempo en el que la iglesia está en su hogar, encerrada, cada uno en su casa, reflexionando. Pero tenemos que reflexionar y cambiar nuestras actitudes. Ya no podemos seguir siendo literalistas de la palabra. Ya no podemos seguir siendo indiferentes a la palabra, a la voluntad de Dios. Ya no podemos ser como los sacerdotes, enseñoreados de la iglesia, y que en la iglesia se haga lo que nosotros queremos. Estos sacerdotes llegaron a convertir el templo en un mercado. Y no solamente eso, sino cuando aparece Jesús, de la boca de los niños vinieron las alabanzas, no de la boca de aquellos que sabían que había una promesa de un Mesías. No pudieron reconocer. Yo creo que ese es un gran error. Y nosotros como iglesia no podemos cometer el mismo error de no escuchar la voz de Dios, de convertir nuestra vida, nuestro templo, en algo que a Dios no le agrade. Que venga Jesús y limpie violentamente ese templo del Señor que somos nosotros, que es nuestro corazón. Seamos hijos de Dios, que hagamos los frutos y que le demos a Él lo que le corresponde. Y sobre todo, en cualquier área de nuestra vida, mis hermanos, yo quiero concluir con esto. En cualquier área de nuestra vida, reconozcamos siempre la autoridad de Jesús, la autoridad de Dios. No podemos ponernos a cuestionar hasta qué punto me guía el Señor y hasta qué punto hago lo que yo quiera, porque todos tenemos que estar siempre atentos a la autoridad de Dios y sometidos a esa autoridad, a esa voluntad. Yo creo que es momento muy hermoso de la iglesia este domingo. Parece que se acerca el tiempo de volver a encontrarnos en el templo, congregándonos. No tenemos la fecha, no sabemos cuándo, pero sentimos que ya es tiempo de volver al templo. Pero no va a depender nuestra fe, nuestro crecimiento, nuestro entendimiento de la voluntad de Dios de que volvamos al templo. Aquí en nuestra casa, ahí en su casa, usted puede reflexionar y reconocerse humilde delante de Dios con toda su familia. Yo le pido al Señor que les siga bendiciendo. Dios les bendiga, mis hermanos, y que Él nos guarde siempre en comunión.